esta parte aquí en Megatendencias, vamos a considerar este discurso profético. Es todo un discurso profético de Jesús que dio a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo Él regresaría y qué señal habría del fin del siglo, así dijeron. La palabra para siglo es aion en el griego y se refiere a un tiempo, se refiere a una edad. Entonces, Jesús responde esta pregunta después de haberles anunciado que el templo sería destruido. Ellos habían estado en el templo y le habían mostrado los edificios del templo. Este era el segundo templo que Israel había construido o reconstruido. Le llamaban el templo de Herodes, porque el primer templo que construyó Salomón fue destruido con la invasión de Nabucodonosor de Babilonia. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se llevaron las cosas del templo y quedó un remanente en la ciudad de Jerusalén, pero muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que cuando Ciro, allí en Isaías capítulo 45, anunció Isaías que vendría un rey llamado Ciro, antes de que él viniera, y que él daría la orden para que ellos regresaran a reconstruir el templo y daría la orden para que ellos pudieran regresar nuevamente a la tierra de Israel. Entonces ellos regresaron y reconstruyeron el templo llamado de Zorobabel, pero Herodes en esos días de Jesús ya había iniciado una reconstrucción o una remodelación, y dicen los historiadores que en realidad fue como hacer otro templo. O sea, fue una remodelación digamos, se hizo una gran inversión en esa remodelación que acabó siendo otro templo y fue un lugar verdaderamente maravilloso. Por eso los discípulos estaban un poco como presumiéndole a Jesús del templo, ¿no? Y él fue cuando les dijo que ese templo iba a ser destruido, lo cual ocurrió en el año 70 de esta era, es decir, 40 años después que Jesús murió y resucitó. Fue destruido por Tito, el general romano, que entró a Jerusalén para acabar con la tercera rebelión de los judíos. Los judíos se rebelaron en 3 ocasiones al imperio romano, y en esta ocasión, este general Tito destruyó. Hay un arco conmemorativo que inspiró precisamente el Arco del Triunfo en París. Hay un arco que conmemora la entrada de Tito a Jerusalén, donde él destruyó el templo, y eso dio comienzo a lo que se conoce como la diáspora judía, porque después de eso destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén, de tal manera que le cambiaron el nombre a la tierra de Israel por el nombre de Palestina, porque querían borrar de la memoria histórica y querían borrar de lo que se sabía en esa región del mundo de Israel, que no se supiera más de Israel. Entonces, efectivamente, no quedó nadie ahí. Finalmente, todos los judíos fueron esparcidos por el mundo y regresaron a tierra de Israel. Comenzaron a regresar estaba prohibido que los judíos regresaran a tierra de Israel todo ese tiempo. Entonces, al final de la Primera Guerra Mundial, los judíos tuvieron permiso de regresar a la tierra de Israel después de 1900 años. Pudieron regresar a su tierra. Lo sorprendente es que conservaron su identidad nacional, y al final de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, el gobierno británico, que tenía el mandato, la orden de los aliados que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, declararon que ahora la tierra de Israel podía ser nuevamente restaurada para crear un hogar judío, para que todos los judíos pudieran regresar, y fue como nació nuevamente Israel hace 70 años tan solo. Entonces, todo esto que les estoy comentando es importante porque Jesús habló del futuro de los judíos a través de Mateo capítulo 24. Entonces, la pregunta de los discípulos es una pregunta también de política, de geopolítica, y es: ¿cuándo vendrás para reinar sobre Israel y levantar a la nación sobre el mundo? Esa era la clase de pregunta que le estaban haciendo.
Entonces Jesús habló del futuro de los judíos. Por eso es que lo que Jesús está hablando aquí se relaciona con los judíos. Por eso les dice, ¿a quién le dice? Entonces, dice, todo esto será principio de dolores. Cuando habla de principio de dolores se refiere a engaño de falsos cristos, habla de guerras y rumores de guerra, habla de hambres, habla de terremotos, y dice esto será solo el principio de dolores. Entonces hemos visto en nuestro estudio de Apocalipsis que aquí da comienzo la tribulación. Aquí es cuando la iglesia es llevada en el arrebatamiento y viene el anticristo, comienza a manifestarse el anticristo, y entonces esto es principio de dolores, porque aquí es donde se abren los 7 sellos en el cielo que dan comienzo al fin. Este es el comienzo del fin. Viene la tribulación sobre el mundo, el juicio de Dios sobre el mundo. Y después los primeros 4 sellos nos van a mostrar lo que Jesús dijo cuando habló de falsos cristos, habló de guerra y rumores de guerra, habló de hambres y terremotos. Son los primeros 4 sellos que se abren. Entonces, para ese momento, la iglesia ya no está aquí en la tierra. La iglesia ha sido llevada en el arrebatamiento. Entonces, cuando dice que será principio de dolores, se está refiriendo al comienzo del juicio de Dios. Ahora, les dice aquí en el versículo 9, dice él, entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Muchos piensan por esto que Jesús dijo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque dice que los entregarán a tribulación y les matarán. Observa que aquí habla de tribulación, más adelante habla de una gran tribulación, hay una distinción. Aquí comienza el juicio de Dios, la iglesia ya no está. ¿Por qué debemos de creer que aquí la iglesia ya no está? ¿De quiénes está hablando cuando dice que les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos? Ahora fíjate, nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, pues les está hablando, esto es lo que les pasará a los judíos. Esta es la respuesta que les dio a sus discípulos y apóstoles judíos, que eran judíos y preguntaban por la restauración de Israel. Entonces están preguntando por el futuro de Israel y Jesús habla del futuro de Israel. Entonces lo que está diciendo es en relación al pueblo de Israel y a los judíos. Entonces dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué fin está hablando aquí Jesús a los judíos o al pueblo de Israel? Está hablando del fin del juicio de Dios. Si ellos permanecen fieles o perseveran hasta el final de la gran tribulación, se van a salvar. Y en Apocalipsis vimos que en el tiempo de la gran tribulación el anticristo va a gobernar con una economía mundial, con un gobierno mundial, con una religión mundial. Y los que no lo adoren y adoren su imagen, morirán. Él los va a matar. Entonces, por eso es que hasta el fin, el que persevere será salvo. El que no adore al anticristo, el que no adore a su imagen y el que no se deje marcar, se salvará. Pero rehusarse a dejarse marcar por el anticristo será ser muerto por el anticristo. Entonces la economía será controlada en lo absoluto, de manera que nadie podrá sobrevivir, nadie podrá comprar ni vender, ni hacer negocios si no tiene la marca del anticristo en la frente o en la muñeca. Entonces por eso Jesús les dice a los judíos, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo podemos estar seguros de que no está hablando de la iglesia, sino de los judíos? Aquí lo dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin porque vendrá Jesús de los cielos con su iglesia a reinar en Jerusalén, pondrá su pie sobre el monte de los olivos, desde donde él se fue al cielo al Padre, y vendrá a reinar. Ahí se acaba el fin del anticristo, de los 7 años de juicio. Entonces está diciendo que todavía habrá salvación durante la tribulación y la gran tribulación.
porque dice que el Evangelio será predicado. ¿Quién va a predicar el Evangelio de Jesucristo durante la gran tribulación? Ya no está la iglesia, entonces ¿quién va a predicar? Por eso muchos creen que aquí le está hablando de la iglesia, porque están pensando que los únicos que han predicado y predicarán el Evangelio de Jesús es su iglesia. Entonces muchos están pensando que por esto que Jesús dice, la iglesia se quedará a sufrir la gran tribulación. Entonces ya hemos mostrado antes cómo no es así, cómo la iglesia más bien se ve en el arrebatamiento. Entonces tenemos que llegar al punto de ver si realmente está hablando de la iglesia o de los judíos. Aquí lo pueden ver. Por tanto, usa la expresión por tanto, esto es conclusión. Por tanto, todo lo que yo he dicho va a apuntar o va a tener este desenlace. Judíos, pueblo de Israel. Por tanto, ustedes, judíos, pueblo de Israel, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda lo que estoy diciendo, dice, entonces los que estén, ¿en dónde? Fíjate, no está diciendo los que están en todo el mundo o en todas partes del mundo. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan. Entonces van a tener que huir. Y Apocalipsis 12 nos habla de una persecución. Entonces aquí de lo que está hablando es que aquí es donde comienza la gran tribulación. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, ahí comienza la gran tribulación. Porque este momento, al llegar a este punto histórico, digamos, profético, sonará la séptima trompeta para se abrirá sonará la séptima trompeta que dará inicio a la gran tribulación, porque se abrirán 7 sellos, donde vendrán otros 7 juicios, y al final del séptimo sello vendrán otros 7 juicios más, que son las copas de la ira. Entonces, aquí dice que cuando vean en el lugar santo, huyan. Entonces, de lo que nos está hablando es que habrá un lugar santo. Se está refiriendo al templo. Por eso es que el templo que hoy no existe en Jerusalén, que también fue destruido por el Imperio Romano, va a ser reconstruido. Entonces, del año 70 al día de hoy el templo no existe. Estamos hablando de casi 2000 años, ¿no? Menos de 2000 años que el templo no existe. Para esos días el templo tendrá que haber sido reconstruido para que ocurra lo que dice: cuando vean que sucede esto en el lugar santo, huyan. Entonces nos está diciendo, y por otras escrituras entendemos, que lo que va a pasar es que el anticristo va a promover un acuerdo de paz en Medio Oriente entre el pueblo de Israel y sus enemigos árabes, y desde luego los palestinos. Entonces, y va a ocurrir, o se va a autorizar, la reconstrucción del templo. Los acontecimientos van a ocurrir de tal manera que esto va a suceder ya muy pronto, que va a haber un acuerdo de paz y se va a reconstruir el templo, y dice que el templo va a ser profanado. Y aquí es donde Tesalonicenses nos dice que el anticristo se va a sentar como si fuera un dios, y va a demandar y exigir y a obligar al mundo entero a adorarle como Dios. Eso es a lo que se refieren con la abominación desoladora a los judíos. Se refieren a la profanación del templo, lo cual ya había ocurrido antes. No está en la Biblia en qué consistió la abominación desoladora. Está registrado en la historia de Israel, y lo voy a explicar en la próxima sesión en qué consistió la abominación desoladora. Ahorita aquí lo que vamos a ver es que al ser profanado el templo, los judíos huyen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es un falso Mesías. Entonces, lo que hemos comentado es, y lo comenté en Apocalipsis, es que por cuanto el pueblo de Israel, los judíos, se endurecieron y rechazaron a Jesús como Mesías, serán entregados a un juicio, el juicio de ser engañados por un falso rey, un falso Mesías. Cuando alguien no acepta la verdad, es entregado a ser engañado por la mentira. Ese es un juicio de Dios. Todavía hay oportunidad de que la gente se salve a pesar de su dureza, pero a eso lleva la dureza, ¿verdad? La incredulidad, a que como no aceptaste la verdad, quedas atrapado en las tinieblas.
Y eso es lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Pero se van a dar cuenta. Y la Apocalipsis habla de 144,000. Ya no son judíos, ya son israelitas o israelíes. Se les llama israelíes a los que viven en Israel, pero no todos los israelíes son judíos, hay israelíes árabes y de otras naciones. Entonces, los israelíes que están en Israel provienen de los judíos o de la tribu de Judá, y muchos quizás sin saberlo provienen de las otras tribus, porque Apocalipsis habla de 144,000 que provienen de todas las tribus de Israel. Entonces muchos piensan que las tribus que fueron conquistadas por Asiria desaparecieron, pero sorpresa, han sobrevivido de alguna forma y van a aparecer descendientes de esas tribus en los tiempos del anticristo, porque hasta el día de hoy los únicos israelitas son judíos. Los únicos israelíes que provienen del pueblo de Israel son judíos, porque ya vimos que hay israelíes que son árabes, pero los israelíes que son israelitas, que tienen ascendencia en la nación de Israel, hoy son judíos, reconocidos en diferentes grupos, ¿no? Askenazis, de Oriente. Entonces, bien, entonces esta parte nos deja ver entonces que va a haber una persecución, porque Jesús les dice, huyan. Entonces el anticristo rompe ese pacto y ese acuerdo de paz con los judíos, y él profana el templo y comienza una persecución de los judíos, que descubre la verdadera identidad del anticristo y se dan cuenta que el verdadero Mesías vino hace más de 2000 años y que era Jesús de Nazaret. Entonces ellos son los que van a predicar el evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Habla de 144,000, un ejército de 144,000. Pero no son los únicos. No, seguramente no, pero son 144,000 los que van a ser enviados o usados por Dios para predicar el evangelio. Entonces dice, huyan. Entonces tienen que huir y esconderse del anticristo, y esto da comienzo a la gran tribulación. Entonces los juicios de Dios se intensifican con la apertura de los 7 sellos y vienen las 7 copas del aire. Todo lo que ocurre ahí es bajo el reinado del anticristo sobre todo el mundo. Dice entonces Jesús, el que esté en la azotea no descienda, ¿verdad?, para tomar algo a su casa, húyale. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de algo terrible. O sea, les dice, corran, huyan, sálvense. Hay de las que están encintas, hay de las que están encintas, hay de las que andan embarazadas en esos días, porque será terrible. Dice, oren pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué dice? Ahora sí, porque habrá entonces conclusión, segunda conclusión. Entonces, cuando esto ocurra, ya será la gran tribulación. Ya será la gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por qué? Porque esto ya es el juicio de Dios. Todo lo que estamos viendo hasta ahorita no es un juicio de Dios, todavía no comienza. Pero cuando comience, no va a parar. Va a ser sucesivo los juicios y va a ser espantoso y terrible lo que va a ocurrir en esos días. Así que dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿De qué está hablando? De que Jesús en algún momento va a llegar, y sí, van a ser 7 años, pero dice que se van a cortar de tal manera los días. Algunos dicen que esto ya ocurrió, ya se está comprobando que los días duran menos. No entiendo cómo es eso, no lo he checado, pero nuestro día hasta el día de hoy es de 24 horas, ¿cómo sería eso? Pero obviamente aquí se está refiriendo a que están buscando que se reduzca lo más posible el sufrimiento de los israelíes, de los israelitas, que ya vimos que no solo son judíos los que van a predicar a Jesús. Están tratando dice que Jesús, que se va a reducir lo más posible ese tiempo de persecución por causa de los escogidos, dice. Y entonces si alguno les dice, miren aquí, o Él está, o Cristo está acá, o miren, está allá, no lo creáis. Entonces fíjate, el anticristo va a decir, vengan, yo les presento a Jesús, yo se los voy a mostrar. O sea, cómo el anticristo va a tratar de matar a los judíos. Es interesante que en la historia de Israel ellos han sufrido una constante
hostilidad de las naciones. Toda la vida. Toda la vida. Y que en los últimos tiempos, al final, sufrirán la peor hostilidad de toda su existencia, que es la del mismo anticristo. ¿Por qué? Les he explicado por qué hay tanto odio del anticristo hacia los judíos finalmente, que eso es lo que explica el holocausto de Hitler en la Alemania nazi. Y todas las persecuciones de judíos en la historia, la expulsión de los judíos en España. Porque lo que el anticristo quiere es destruir al pueblo de Israel para que no haya un pueblo de Israel donde el cual Jesús venga a gobernar, porque Él viene a reinar como Mesías de Israel. Entonces son dos pueblos, pero dice Efesios que de los dos son uno, el pueblo de Israel y la iglesia. Entonces lo que el diablo busca, siempre observen, es contradecir la voluntad de Dios. Si el diablo pudiera contradecir una coma de la voluntad de Dios, sería increíble para el diablo. Porque lo que más el diablo quiere es dejar a Dios en ridículo, avergonzarlo y demostrar que Él no es Dios y que hay una coma que Él podría no cumplir. Entonces, si puede destruir a los judíos y no dejar a nadie que pueda o sobre el cual pueda venir Jesús a reinar, el anticristo estará cumpliendo su propósito como enemigo de Dios. Dice: así que si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. ¿Qué quiere decir esto? Que están escondidos, que están huyendo, que se están escondiendo. Pero ¿qué dice? Porque, como el relámpago, porque dice no salgan. ¿Por qué? No salgan hasta que vean esta señal. Esta es la señal para salir de su escondite y que sepan que ha llegado el final del anticristo, el final del juicio y de la gran tribulación. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también. Pero pues no, que ya había venido en el arrebatamiento, porque dice otra vez que esta es su venida. Observen que aquí Jesús no habla del arrebatamiento. ¿Por qué? Este no es el arrebatamiento. ¿Por qué no habló a sus discípulos del arrebatamiento en esta ocasión? Porque está hablando del futuro de la nación de Israel y de los judíos en los días finales. ¿Ok? Tiene sentido todo. Y así lo podemos entender correctamente. Si leemos correctamente, entenderemos correctamente, sin prejuicios. Entonces dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué venida está hablando? Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Por eso no es el arrebatamiento, porque cuando habla del arrebatamiento dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces vendrá para que nadie lo vea, tratará de pasar inadvertido, que nadie se dé cuenta que él vino. Eso es lo que haría un ladrón, ¿no? Vendría de noche, que nadie lo vea, que nadie se dé cuenta que él vino a robar. Y en este caso viene a tomar lo que le pertenece, su iglesia. Pero aquí no, aquí dice que hay una señal que todos le verán. Todos le verán, dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya es la venida, o algunos le llaman la segunda fase de su siguiente venida, porque la primera es el rapto y esta sería la segunda fase, que ya venirá a reinar. Entonces podemos hacer esa distinción, y aquí es claro que todos le verán y que vendrá en las nubes y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son estos escogidos por los cuales vendrán sus ángeles para salvarlos? Son los judíos, porque su iglesia viene con él a reinar. Y podemos verlo en Apocalipsis 19, cuando también habla de que viene Jesús en un caballo blanco, además dice. Y ahí dice que viene con su iglesia. Aquí no. Aquí en este caso está hablando de que va a juntar a los escogidos, son los judíos, los israelíes. Los israelitas. Y aquí terminamos. Así que Jesús nos dice: de la higuera aprendan la parábola. Observen la higuera, cuando ya su rama está tierna y luego brotan las hojas,
aquí en Jerusalén sabemos que el verano está cerca, cuando esto pasa. Ya viene el tiempo de verano, ya viene una nueva estación, un nuevo siglo, una nueva era. Entonces está diciendo, vean a Israel, lo que ocurre en Israel nos indicará el arrebatamiento, la proximidad. Por esto esta señal le llamo señal inminente, porque todo lo que está ocurriendo hoy en día en Israel se ha cumplido de tal manera que el Señor puede venir en cualquier momento, porque no estamos viendo siquiera brotar un renuevo que brota, ya es una higuera que tiene ramas, tiene frutos, es una planta enorme. Esta higuera está pero bien madura, ¿me entienden? Y es lo que vamos a observar en las siguientes sesiones, cómo esta higuera está muy madura y lo que está ocurriendo en Israel hoy en día está ya hablando de una señal inminente, de que el Señor puede venir en cualquier momento. Hoy mismo, esta misma noche, saliendo de aquí, o este año, o el que viene, cualquier momento puede venir. Y por eso el diablo está manejando de tiempo atrás acerca de los extraterrestres, para contradecir el arrebatamiento con decir que fuimos abducidos, que es la palabra que ellos tienen, por los extraterrestres, y que por eso desaparecimos y no estamos, porque ya se está anticipando al arrebatamiento del Señor por nosotros. Correcto. Y así como esto que dices, Fina, muy bien, ¿cómo se va a explicar al mundo entero la desaparición de miles y miles de personas? Quizás millones de personas, la Iglesia de Cristo Jesús. ¿Cómo se va a explicar el mundo esto? ¿No? Así que sí hay todo un plan en operación, dice Tesalonicenses, un plan de maldad para preparar al mundo para el anticristo y para poder, algo como esto, pues poder invalidarlo, ¿no? Y como parte del plan que el anticristo tiene, que el diablo tiene. ¿Ok? Muy bien.